repasando un poco los contenidos que han estado trabajando en Casita de Lenguaje. Quiero que presten mucha atención y cualquier duda al final la estaremos aclarando. Bien, vamos a comenzar. El primer tema que vamos a ver son los signos de puntuación. En este caso solo estudiamos dos, la coma y el punto y coma. Pero recuerden que esos no son los únicos signos de puntuación que hay muchos más. Bien, veamos primeramente usos de la coma. La coma la utilizamos para hacer una pausa breve, una pausa corta, y tiene diferentes usos, que son los que vamos a ver a continuación. El primer uso es que se emplea en la enumeración de palabras, es decir, por ejemplo, yo digo, el vestido es de color rojo, blanco, amarillo y negro. En ese caso yo estoy enumerando un conjunto de colores. Por tanto, cada uno de ellos yo los voy a separar por una coma. Es importante que sepan que para utilizar la coma en una enumeración, se tiene que estar hablando de más de dos elementos para poder utilizarla. El otro uso de la coma que vamos a ver es en las partes de una dirección y las fechas. Por ejemplo, si yo quiero poner el día y la fecha de ese día, los voy a separar por una coma. Por ejemplo, hoy es viernes 17 de abril de 2020 y el día y la fecha los separo por una coma. Otro uso, por ejemplo, puede ser en las direcciones. Por ejemplo, mi escuela queda ubicada en la calle Cuevo, número 598, coma, Barrio Braniff, coma, Santa Cruz de la Sierra. Por tanto, nos damos cuenta que el número se separa del barrio y del departamento por una coma. ¿Hasta ahí van conmigo? Bien, continuemos. El otro uso de la coma es después de sí y no al inicio de una oración cuando ellos se están utilizando para afirmar o negar algo. Por ejemplo, sí, tienes mi permiso. Es importante y no olviden que ese sí que utilizamos al comienzo de una oración para afirmar siempre tiene que tener acento. Y luego de él debemos hacer la pausa y poner la coma. Otro ejemplo, no, no volverá. Ese no al comienzo de la oración que me está negando debe ser separado del resto de la oración por una coma. Otro uso que tiene la coma es en las despedidas de cualquier carta. Ya ustedes anteriormente han hecho cartas con sus tías en clases y saben que las cartas al final llevan una despedida y luego el nombre de quien la escribe. Pero ahí debemos también utilizar una coma. Por ejemplo, yo escribo mi despedida atentamente, coma, y luego debo escribir el nombre de quien la escribe. Otro ejemplo, me despido, una pausa, una coma, y luego el nombre de quien escribió la carta. Ahora, veamos algunos usos del punto y coma. El punto y coma hace una pausa un poco más extensa que la coma, pero más corta que el punto. Por ejemplo, entre frases que indican un hecho y su consecuencia, es decir, para separar expresiones que guardan una estrecha relación entre sí. Por ejemplo, estaban muy tristes en el aeropuerto, punto y coma, se les canceló el vuelo. En esa oración, una parte expresa un hecho y la otra parte expresa su consecuencia. Por tanto, esas dos expresiones están relacionadas entre sí dentro de esa oración. Deben separarse cada una de ellas por un punto y coma. Otro uso que tiene la coma es delante de las conjunciones adversativas. ¿Cuáles son las conjunciones adversativas? Pero, más y aunque. Cuando luego de ellas se introduce una expresión larga. Veamos un ejemplo para que lo entiendan mejor. Se tuvo que cancelar el campeonato, punto y coma, pero la competencia se realizará pasada la cuarentena en la ciudad. Nos damos cuenta que dentro de esa oración hay una conjunción. La conjunción es pero. Y luego de ella
hay una expresión larga. Por tanto, si hay una expresión larga después de la conjunción, yo delante de la conjunción debo poner un punto y coma. Otro uso que tiene el punto y coma es para separar las referencias bíblicas. Es decir, cuando hablamos de varias referencias bíblicas, debemos separarlas por puntos y comas. Por ejemplo, Juan 10:28, punto y coma, Salmos 73:25, punto y coma, Mateo 6:33. Esto, chicos, es en cuanto a los usos de la coma y el punto y coma. ¿Dudas o consultas hasta acá? Hay una duda, tía. Le doy el micrófono a Gael. Ya. Tía, Dígame, buenos dígame. días. Buenos días, mi vida. Acá en lo que usted mandó que tenemos que copiar al deber, hay una que no mencionó que dice entre dos frases que ponen dos aspectos diferentes de la misma manera. Por ejemplo, si yo digo, la blusa es roja, esa blusa es que una vez fue de otro color, por ejemplo. Dos aspectos diferentes, pero están relacionados con lo mismo, me están hablando de lo mismo. Por tanto, yo lo separo por un punto y coma. Gracias. Otro alumna, Ariana Muñoz, tía. Dígame, mi niña. Tía, ¿hay que copiar el deber? Mi niña, eso ya lo tienes que tener en el deber. Ah, ya, tía. Ya. Rodrigo Continuamos, Chipana. Dígame, mi amor. Ya, tía. Es que nosotros no lo tenemos. Yo no lo tengo en el borrador. Mi amor, eso se envió la misma semana que salimos de cuarentena. Yo no lo tengo. Lo tienes que ver luego con tu profesor, mi amor, ¿ya? Ok, tía. Sigamos adelante, tía. Bien, vamos. Ahora vamos a ver el otro tema que se mandó. El tema son los textos descriptivos y narrativos. Veamos primeramente qué es el texto descriptivo. El texto descriptivo es aquel que tiene por finalidad representar con palabras el aspecto o apariencia de una persona, de los animales, las cosas, los paisajes, los lugares. Es decir, es cuando escribimos con palabras lo que vemos a través de nuestros ojos. Los textos descriptivos también pueden ser orales o escritos. Yo les traigo dos ejemplos para que puedan darse cuenta mejor de qué son los textos descriptivos. Por ejemplo, acá observemos la imagen y a partir de esa imagen podemos nosotros crear un texto descriptivo, es decir con nuestras palabras qué es lo que estamos observando. Por ejemplo, es una mujer de estatura mediana, figura esbelta, cabello largo, de color castaño, la cara es delgada, su piel es blanca, ojos grandes y claros de color miel, es muy inteligente, divertida y responsable. En este caso, yo estoy haciendo referencia a lo que yo estoy observando, a la persona que yo estoy observando. Pero es importante que cuando describamos personas, sepamos que las personas las podemos describir desde dos puntos de vista. Sus características físicas, que es su apariencia externa, y sus características psicológicas, que ahí entra sus pensamientos, su personalidad, su manera de ser. Desde esos dos puntos de vista se pueden describir a las personas. Ahora, veamos el otro ejemplo. Ahora vamos a describir a un animal. ¿Y qué tenemos delante de nosotros? Un león. Y podemos decir que el león es un animal salvaje, carnívoro, que pertenece a la familia de los felinos. Es considerado el rey de la selva. Es de color pardo tendiente a dorado. Vive en manadas
y el macho presenta un pelaje abultado detrás de la cabeza. ¿Qué fue lo que yo hice? Describir lo que me presentan en la imagen. Y esos son los textos descriptivos, chicos. Es importante que sepan que en los textos descriptivos se utilizan mucho los adjetivos, porque son las palabritas que utilizamos para describir. Ya en clases anteriores ustedes estudiaron qué son los adjetivos. Ahora, ¿qué son los textos narrativos? El texto narrativo consiste en un relato por parte de un narrador que cuenta hechos reales o imaginarios y están protagonizados por unos personajes en un tiempo y lugar concreto. Es decir, los textos narrativos, chicos, consisten en el acto de narrar. Es la intención de contar una historia. Puede ser ficticia, puede ser real. ¿Y cuál es el objetivo del texto narrativo? Entretener a las personas a través de la historia que se está contando. El texto narrativo tiene elementos muy importantes. El primero de ellos es el narrador. ¿Quién es el narrador en un texto narrativo? Es quien cuenta la historia. El narrador puede participar en la historia y puede no participar en la historia, no es obligatorio. El otro elemento es la acción. La acción está formada por todos los acontecimientos y situaciones que componen la historia en sí. El tercer elemento son los personajes. Los personajes están divididos en dos grupos. Están los personajes principales, que son los protagonistas, y están los personajes secundarios, que son los que complementan a esos personajes principales. Y también está el tiempo y el espacio. El tiempo hace referencia a la duración de la historia, a su duración temporal. Y el espacio hace referencia al lugar físico, al espacio físico donde se desarrolla la historia, que muchas veces hablan de un espacio real o pueden hablar de un espacio imaginario. Ahora, cuando vayamos a hacer un texto narrativo, no debemos olvidar que se divide en tres partes. La primera parte es el inicio. El inicio en los textos narrativos es donde se presentan los personajes y el lugar donde se desarrolla la historia. Luego viene el nudo. El nudo es donde se presentan los conflictos, es la historia en sí. Y luego viene el desenlace, que es donde la historia llega a su final y se resuelve el conflicto. Ahora yo les traigo, chicos, unos ejemplos de lo que son los textos narrativos para que ustedes puedan darse cuenta mucho mejor. Quiero que presten mucha atención, por favor. Por ejemplo, primeramente tenemos las fábulas. Las fábulas, ya ustedes saben, es una narración breve. Sus personajes son animales y siempre nos dejan una enseñanza o moraleja. También están los cuentos. Los cuentos son narraciones breves con pocos personajes. Y también están las novelas. Las novelas tienden a ser historias muy largas, por tanto tienen muchos personajes. También están los chistes. Los chistes son historias muy breves, pero ¿qué hacen los chistes? Nos hacen reír, ¿no es verdad? También están las anécdotas. ¿Saben qué es una anécdota? Son todos esos acontecimientos que nos suceden, de los cuales no nos olvidamos fácilmente, que siempre nos vamos a acordar de ellos. Esas son las anécdotas. También están los diarios. Estoy segura que muchos de ustedes tienen diario hoy día. El diario es donde nosotros escribimos todas nuestras experiencias en el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir. Todo lo que nos sucedió en el día, lo escribimos en el diario. También están las biografías. Las biografías es donde se cuenta la vida de una persona. Es decir, si yo decido escribir en mi vida, desde que nací hasta el momento actual, estoy haciendo mi propia autobiografía. También dentro de los textos narrativos están las crónicas. Las crónicas son relatos de hechos y situaciones referentes a sucesos relacionados y están contados en el orden en que sucedieron. Y también están los mitos. Los mitos son esas historias que buscan dar la explicación a sucesos naturales,
a través de dioses o seres imaginarios. Y no lo voy a explicar mucho porque más adelante vamos a estar viendo qué son los mitos. ¿Dudas hasta acá? Tengo a Leonardo Loaiza, tía. Diga mi vida. Tía, también las leyendas pueden estar así como son los mitos, pero ¿puede estar los mitos urbanos también ahí? Sí, mi vida, pueden estar los mitos urbanos. Ah, ya. Daneli Jiménez. Tía, lo del Tía, lo del narrador, ¿por qué a veces tiene que estar ahí y a veces no? Porque el narrador a veces puede ser parte de la historia. Puede estar contando una historia en la que él participa y a veces puede ser un narrador externo, solamente está contando sin ser participante de la historia. Ah, ok, tía, gracias. Ya, mi amor. ¿Continuamos, tía? Sí, tía, no hay más. Bien. Ahora vamos al otro tema que trabajaron en casita, que son los mitos. Vamos a ver qué son los mitos. Pero primeramente vamos a definir el concepto de lo que es un mito. El mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos cuyos protagonistas van a ser seres sobrenaturales o extraordinarios, los cuales buscan dar una explicación a los hechos, a los fenómenos. Ahora, vamos a ver mucho mejor eso a través de las características que tienen los mitos. Bien, la primera característica que tienen los mitos es que los protagonistas son seres sobrenaturales. Es decir, todos los protagonistas de los mitos van a ser dioses, semidioses, monstruos, seres fantásticos, héroes. Esos siempre son los protagonistas de los mitos. La segunda característica es que data de tiempos muy antiguos. Es decir, se dice que data de tiempos anteriores a la existencia del hombre. Por eso es que sus personajes son seres sobrenaturales. El tercer elemento es el espacio donde se desarrolla, que no es exacto. Hacen referencia a lugares sagrados, como por ejemplo el Monte Olimpo. ¿Han escuchado alguna vez hablar del Monte Olimpo? El Monte Olimpo es una montaña en Grecia donde se dice que habitan todos los dioses. Y el otro elemento es su función, que es explicar fenómenos que involucran a la humanidad. Es decir, los mitos hablan de fenómenos que nos involucran a todos, como por ejemplo la creación del universo, cómo surgió el sol, la luna, las estrellas. Habla de cosas relacionadas con el universo completo, con toda la humanidad. Ahora, en la página 40 del libro de texto de ustedes aparece un ejemplo de lo que es un mito. Seguramente ya lo habrán leído, pero yo les traigo un pequeño video que quiero que vean para que entiendan un poco mejor lo que son los mitos. Quiero que atiendan bien al videíto. Es bien cortito. Ya, Enia, no se escucha su video. Buenos días, chicos. Soy el tío teacher. ¿No se escucha? No, tía, tiene que darle ver opciones y ahí dice compartir audio del... Ay, Dios. A ver, ¿dónde es? No. Espera. En la parte de arriba, usted acerca su cursor y le dice ver Deja de opciones. compartir. Homero en su obra La Odisea nos cuenta la historia de Ulises, quien se encuentra prisionero de Palos. Él solo piensa en volver a casa con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Ulises logra escapar de la isla con la ayuda de los dioses, pero Poseidón se entera de esto e intenta ahogarlo. En Ítaca, el pobre Telémaco tenía en sus manos un grave problema. De años sin tener noticias de su padre, ha dejado el reino sin monarca. Existe además un grupo de pretendientes que buscan casarse con Penélope y así usurpar el reino.
Después de derivar por el mar, llega a la tierra de los feacios. Allí es rescatado por Nausicaa. Ulises cuenta lo que pasó con él y su tripulación, la destrucción de Ísmaro, el ataque por el canto de las sirenas, el inframundo y la isla de Helos hacen parte de los obstáculos que tuvieron que vencer en este recorrido. Ítaca atendía a la cuestión que se disfrace de mendigo. Que por la vida se encuentra los desafía de que la persona puede usar el agua especial que necesita o casarse con él. Esto un tipo desconocido lo pensaba que era la pareja porque descubierto su verdadera identidad. Eso viste fue hasta este finalmente su esposa y su hijo. Bien, chicos. ¿Me están escuchando? Sí, tía, adelante, la escuchamos. En ese mito, si se dan cuenta, los personajes son dioses, semidioses, y se está tratando de explicar. Tía Enia, antes que continúe, Ariana Muñoz tiene una pregunta. No lo escucho, tío. Ariana Muñoz tiene una pregunta antes que continúe. Le voy a dar a Yanita, te voy a encender tu micrófono. Dale clic en el icono de tu micrófono para activarlo. No. Ariana, ¿puedes hablar? Tío, no se ve bien la pantalla y se escucha entrecortado. La clase va a estar grabada, ¿no es cierto? Sí, después la tía yo creo que también les va a compartir el video. Lo que pasa es que es problema del internet. Ah, ya, gracias. Bien, ¿me escuchan ahora? Sí, tía, adelante. Bien, en ese video, chicos, les decía que los personajes quienes eran dioses y semidioses. Y se estaba tratando de explicar cómo era la vida en la antigüedad, las cosas que pasaban, las historias. Bien, ¿dudas hasta acá con lo que son los mitos? Ya, hay algunas preguntitas de algunos niños, les voy a dar el espacio, ¿ya? Briana Durán, adelante. Puede desactivar su micrófono, Briana. Sí, que no se escuchaba bien en el de donde explicaba la tía de los dioses, esa pantalla donde los dibujos, eso, se escuchaba todo entrecortado y cuando me ponía el audífono se escuchaba así. Sí, mi vida parece... Todos lo escuchamos así, es un problema del internet, ¿ya? Pero de todas maneras la tía seguramente más después lo va a compartir el video. Ya, tío. Tengo otras preguntitas. Voy a darle el paso a Ethan Caleb. ¿Puedes hablar, Ethan? Tía, el audio no se escuchó, no pude escuchar nada. Ya, mi vida parece que fue problema del internet. Yo luego se los voy a hacer llegar el videíto para que puedan ver el ejemplo de lo que es un mito. Ya. ¿Alguna otra pregunta que no sea relacionada al audio? Porque todos los escuchamos así, ¿ya? Así que si hay otra pregunta, voy a darle lugar, ¿ya? Si no, bajen la mano, ¿ya? Liam, te voy a dar el audio. Tío, era la misma pregunta también. Ya, gracias. Bien, vamos a continuar. El tema que vamos a ver ahora fue el último que trabajaron en casita, que son las clases de pronombres. Primeramente vamos a recordar qué son los pronombres. Los pronombres son palabras que se emplean para referirse a las personas, a los animales o a las cosas, es decir, a los sustantivos. Y su función es sustituir al sustantivo dentro de una oración.
Primeramente vamos a mencionar cuáles son las clases de pronombres. Ellas son 6. Son los pronombres personales, posesivos, demostrativos, relativos, numerales e indefinidos. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Primeramente vamos a ver los pronombres personales. Los pronombres personales son los que hacen referencia a las personas, es decir, sustituyen a las personas en una oración. Ellos son yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros o ustedes, ellos y ellas. Ya ustedes los conocen porque los hemos trabajado mucho en clases. Ahora, veamos algunos ejemplos. Dice la primera oración, María hace la tarea. Yo a María, al sujeto de esa oración, lo puedo sustituir por un pronombre personal. ¿Cuál sería? Ella. Y la oración sería, ella hace la tarea. Otro ejemplo, Luis y Carlos juegan fútbol. Yo a Luis y Carlos lo puedo sustituir por un pronombre personal y sería, ellos juegan fútbol. El segundo pronombre son los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos los utilizamos para indicar a quién pertenece algo. Ellos son mío y mía cuando hago referencia a yo. Tuyo o tuya cuando hace referencia a tú. Suyo o suya cuando hace referencia a él o a ella. Nuestro o nuestra cuando hace referencia a nosotros. Vuestro o vuestra cuando hace referencia a vosotros. Y se vuelve a repetir, suyo o suya para ellos o ellas. Veamos ejemplos. Ese dibujo es mío. Mío hace referencia a quién pertenece el dibujo. O la mochila verde es suya. En este caso, suya también está haciendo referencia a quién pertenece la mochila. El otro pronombre son los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos denotan grados de proximidad y se dividen en 3 grupos. Este o esta cuando queremos indicar cercanía. Ese o esa cuando queremos indicar distancia media. Y aquel o aquella cuando queremos indicar lejanía. Veamos los ejemplos. Este niño hace las tareas. Aquel juega en el parque. Acá el pronombre demostrativo es aquel. ¿Y aquel a quién está haciendo referencia? Al niño. A un niño está haciendo referencia. Veamos el otro ejemplo. El vestido rojo es bonito. Este me gustó más. En este caso, el pronombre demostrativo este, ¿a quién está haciendo referencia? A un vestido, ¿no es verdad? Pasemos ahora a los pronombres relativos. Los pronombres relativos son palabras que siempre van a tener un antecedente dentro de la oración. Ellos son qué, cuál, dónde, quién y cuyo. Fíjense que no tienen acento. ¿Y por qué no tienen acento? Porque no los utilizamos para preguntar. Cuando ellos no se utilizan para preguntar, no pueden llevar el acento. Ejemplos. La anciana que duerme es mi tía. ¿Ese qué está preguntando? No. ¿Y cuál sería el antecedente de ese pronombre relativo? La anciana, que es a quien él está haciendo referencia. El otro ejemplo. El lugar donde fui era bello. En ese caso, el pronombre donde, ¿a quién está haciendo referencia? Al lugar del que se está hablando. Ese sería su antecedente. Luego están los pronombres numerales. Los pronombres numerales son los que indican una cantidad exacta. Están los cardinales, que son los que utilizamos para indicar una cantidad del sustantivo. Por ejemplo, 1, 2, 3, etc. Están los ordinales, que indican el orden que ocupa el sustantivo. Puede ser primero, segundo, tercero, y así sucesivamente. Y están los multiplicativos, que indican el número por el que se multiplica algo. Doble, triple y así sucesivamente. Veamos algunos ejemplos. He ido a la tienda de camisas y me he comprado 3. Ahí 3 me está dando la cantidad exacta de camisas que yo me compré. Otro ejemplo. De esas casas, la que más me gusta es la primera.
Primera, ¿a quién está haciendo referencia? A las casas que me gustaron. El otro ejemplo, este cubo tiene 1 litro de capacidad y este otro el triple. Triple me está indicando la capacidad que tiene el cubo al cual estoy haciendo referencia. Ahora, veamos por último los pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos, a diferencia de los numerales, no me dan una cantidad exacta, me dan una cantidad imprecisa. Por ejemplo, alguno, ninguno, poco, escaso, mucho y varios. Y decirles, chicos, que estos no son los únicos pronombres indefinidos, son muchos más. Estos solamente son un ejemplo. Veamos. Llegaron bastantes a la reunión. Bastantes, me estén diciendo cuántos en realidad llegaron. Pueden ser 10, pueden ser 15. No me está dando la cantidad exacta de personas que llegaron a la reunión. Otro ejemplo. Preguntaron varios por ti. En este caso el pronombre es varios. ¿Pero varios me indica la cantidad de personas que preguntaron por ti? No. Pueden ser pocos, pueden ser más, muchos. No sabemos esa cantidad exacta. Por eso se dice que los pronombres indefinidos no indican una cantidad exacta, es imprecisa. Chicos, hasta acá fue todo lo relacionado a los temas que ustedes han estado trabajando en la casa. Espero que les haya ayudado, que hayan entendido. Bueno, en realidad no era contenido nuevo para ustedes, era solamente un repaso de lo que ya habían trabajado en casita. Y algunas de esas cosas ya la trabajaron conmigo el año pasado. Solamente era recordarlas. Ahora yo los voy a dejar con la tía Alicia, que les va a dar la clase de ciencias que no pudieron dar el otro día. Tía Alicia. ¿Cómo están? Salvaron de sociales la clase pasada, pero esta no se van a salvar. Así que les voy a explicar el tema de sociales. Son 2 temas cortitos que vamos a hacer. Quiero que los que tengan un cuadernito a mano anoten las dudas que tengan, y si no den esta clase, me llaman para que yo pueda resolverlas, ¿ya? Bien, chicos, iniciemos con el tema número 1 de la unidad 2. La unidad número 2 tiene por nombre los primeros habitantes de América. Bien. Antes de iniciar, comentarles que en el mundo existen 2 teorías de cómo nacieron los primeros habitantes. La primera teoría es la teoría creacionista, que es la teoría de Adán y Eva. Es la que avanzan en educación cristiana. Y en esta oportunidad ustedes conocerán un poco sobre la teoría evolucionista o la teoría de la hominización. Según esta teoría, los primeros habitantes del mundo eran primates, es decir, monos. Estos monos, con el pasar de los tiempos y por los cambios climáticos que habían en esa época, ellos vivían en África, por los cambios climáticos que habían en esa época, tuvieron que adaptarse y empezar a evolucionar. Es así como primero fueron Australopithecus, estas de aquí. Luego fueron Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis y por último Homo sapiens, que es la especie que somos nosotros. Bien, como les estaba diciendo, el origen de la población americana. ¿Cómo llegaron esos pobladores al continente americano si ellos vivían en África? Como les dije, había una serie de cambios climáticos en esa época. Entonces ellos, para tratar de sobrevivir, empezaron a migrar de África a los diferentes continentes que tenían cerca. Se dispersaron a Asia, se dispersaron a Europa. Sin embargo, hubo unos años en donde la Tierra prácticamente se congeló, y esa era la época de la glaciación. Es así como los primeros pobladores llegaron a una parte del continente asiático que se llama Siberia. Pueden ver, es la parte de aquí arriba que pertenece en la actualidad a Rusia. Como todo esto estaba congelado, la primera teoría de cómo llegaron a América dice que los primeros pobladores cruzaron esta parte que se llama el Estrecho de Bering
cruzaron hasta llegar a Alaska. Es así que los restos más antiguos encontrados en Norteamérica son de 13.000 años antes de Cristo. La siguiente teoría de cómo llegaron al continente americano es que los primeros pobladores atravesaron el Océano Pacífico hasta llegar a Sudamérica. O si no, que atravesaron la parte del Polo Sur y llegaron a Sudamérica. Es por eso que los restos más antiguos en Costa Rica están en el sur de Chile y datan de 12.000 años antes de Cristo. ¿Cómo era la forma de los primeros pobladores? Los primeros pobladores del continente... Hay una preguntita de Octavio, no sé si le damos paso antes que continúe con la siguiente diapositiva. Claro. No, que habla una pregunta nomás, tío, para que nos dé el tiempo, por favor. Adelante, Octavio, puedes activar tu micrófono. Ok, tía, disculpe, pero yo no tengo mi texto ni mi cuaderno porque lo dejé en el colegio para presentar la anterior tarea un día, el último día de clase. Y ahora lo estoy haciendo en el anterior, viñarte los temas para pegar las hojas en este cuaderno de quinto. Está bien, mi amor, está bien. No te preocupes por eso, lo importante es que lo hagas, ¿ya? Bien, sigamos, continuemos. Dice, los primeros pobladores que llegaron al continente americano eran nómadas y seminómadas. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros pobladores viajaban de un lugar a otro buscando cómo cazar, buscando la manera de sobrevivir. Es por eso que se dice que se trasladaban a diferentes lugares para cazar, pescar o recolectar alimentos. ¿Dónde vivían? Ellos buscaban las cuevas más seguras o los aleros rocosos para poder vivir dentro de ellos y protegerse del clima y de los animales. Los vestigios, los restos más antiguos encontrados en Bolivia son los de Vizcachani, que datan de 8.000 años antes de Cristo. Pueden ver en esta imagen, estos son los restos que se han encontrado en Vizcachani. Puntas de lanza, de flechas, piedras talladas, bien. Y los restos o los huesos humanos más antiguos que se han encontrado en Bolivia datan de 4.600 años en un lugar llamado Ñuapúa en el departamento de Tarija. Vizcachani se encuentra en el departamento de La Paz. Bien. La domesticación y el asentamiento. Una vez los primeros habitantes descubrieron que ellos podían sembrar y cosechar para así poder sobrevivir, cambiaron su estilo de vida que era nómada y se volvieron sedentarios, es decir, que se asentaron en ciertos lugares. Así empezaron a desarrollar la agricultura y empezaron a domesticar ciertas plantas y animales para hacerlas más resistentes y para que puedan poder abastecer a toda la población que ellos tenían. Por ejemplo, en el altiplano empezaron a domesticar la papa, la cañagua, la papa lisa, la oca, la quinoa. En los valles domesticaron el maíz y la coca. En las tierras bajas, la yuca, el frijol y el zapallo. Las mujeres también se dedicaron a la elaboración de tejidos y de la cerámica. La cerámica la realizaban para poder almacenar cierto tipo de alimentos. También se dedicaron a la ganadería. Y la metalurgia avanzó y empezaron a mejorar sus herramientas de trabajo y de cocina. Pueden ver aquí abajo unas herramientas de cómo eran sus herramientas. Las hacían con palos, con piedras, con huesos. Bien, chicos, ahora iniciamos con el tema número 2, que se llama las primeras aldeas en los Andes. Como dije anteriormente, una vez descubrieron que ellos podían sembrar y cosechar su propio alimento, empezaron a domesticar cierto tipo de animales, empezaron a crearse las primeras aldeas. Esto se logró con la finalidad de protegerse entre todos y sobre todo de las cosas que cultivaban, que puedan dárselas a todos los pobladores de las aldeas. Las aldeas más antiguas que se han encontrado en nuestro territorio son dos, la Huancarani, de 2.000 años antes de Cristo, y la Chiripa, de 800 años antes de Cristo. Vamos a conocer un poco de esas dos aldeas. La aldea Huancarani. La aldea Huancarani se asentó al norte del lago Popó.
entre los departamentos de Oruro y Potosí. Su aldea se ubicaba en las faldas de los cerros y fuentes de agua. Tenemos que tener en cuenta que los primeros pueblos buscaban asentarse cerca de lagos o de fuentes de agua. ¿Qué? Para poder calmar su sed, para poder darle de beber a sus animales, para poder regar sus cultivos. Las casas de los huancarani eran de forma circular, como pueden ver en la imagen. Estas son las casitas de ellos. Eran elaborados de diferentes materiales que la hacían resistente y sobre todo hacían que no entre el frío en su interior para proteger a las personas que vivieran dentro. Se caracterizaban por realizar cabezas de llamas talladas en piedra, como pueden ver aquí abajo. Estos son los restos que se han encontrado de la cultura huancarani. Elaboraban cabezas de llama tallada porque esto quiere decir que para ellos la ganadería era muy importante. Es por eso que tallaban cabezas de llama. Ahora la cultura chiripa. La cultura chiripa se desarrolló en la península de Taraco, en las orillas del lago Titicaca, en el departamento de La Paz. Su principal característica era que poseía un centro ceremonial. Esto quiere decir que para la cultura chiripa la religión era muy importante, tanto que construyeron un centro ceremonial en el centro. A diferencia de los huancarani, que eran ganaderos, ellos eran agricultores y el principal producto que producían era la papa. La cosmovisión de las culturas aldeanas. Para ambas culturas la religión era muy importante. ¿Por qué era importante? Porque ellos dependían de muchas cosas que ocurrían en ese entonces para poder sobrevivir. Por ejemplo, tenían que venerar el clima o los fenómenos naturales o los diferentes animales, porque de ellos dependía su estabilidad económica y su supervivencia. Si llovía mucho, sus campos iban a dar. Si no llovía, iba a haber sequía. Entonces hacían rituales a la lluvia, al sol, para mantener un equilibrio en la naturaleza y que no puedan ocurrir desastres naturales. Veneraban animales, por ejemplo, al puma. ¿Para qué? Porque le temían al puma y creían que con venerar a los pumas iban a protegerlos y no les iban a hacer daño. También veneraban animales que ellos domesticaban, por ejemplo, la llama. ¿Por qué? Porque dependían de la llama para sobrevivir. Bien, chicos. Dos temas, una pregunta. Creo que sí da el tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Sí, tía, bueno, hay alguna preguntita. Está primero, a ver, estaba Danely, estaba primero. Le voy a dar lugar a Danely Jiménez que pueda hablar. Listo, ¿ya? tía. Danely, puedes activar tu micrófono y preguntar. ¿Se escucha, tía? Sí, te escuchamos. Escucha, mi amor. Ok. Tía, ¿y por qué las personas en esa época dependían de la llama para sobrevivir? Porque al llegar a Sudamérica era uno de los animales que se encontraron aquí, mi amor. Entonces encontraron diferentes usos para la llama. Con la llama se podían vestir con su pelo, podían alimentarse con su carne, podían utilizarla de carga al ponerle cosas pesadas encima. Es por eso que ellos utilizaban para toda la llama. Y también a la alpaca, no solo a la llama. Gracias, tía. Una Bien. preguntita más, tía. Hay varios que están levantando la manito. Ya, Gael Rojas, le voy a dar el lugar. Ya, gracias, tío. Tía, del tema 1 de los primeros grupos humanos en América, ¿se cree o es verdad que es antes de 13.000 antes de Cristo? ¿Cómo? No. En la actualidad hay muchas herramientas para ver de qué año son ciertos restos que se han encontrado. Los científicos han encontrado diferentes químicos que ayudan a ver el año en el que se han encontrado esos restos. Por ejemplo, en Egipto. En Egipto van los arqueólogos y descubren una tumba y tienen que ver de qué año fue esa tumba. Y es así como se utilizan diferentes métodos para saber de qué año estamos hablando, de qué año se encontró ese objeto. Lo mismo pasa aquí. Al ver, por ejemplo, en Achani que se han encontrado los restos de 8.000 años antes de Cristo, quiere decir que se han hecho muchos estudios y se ha llegado a la conclusión de que ese es el año en el que se han encontrado, esa es la época que se han encontrado esos restos.
Muy bien, gracias tía. Hay muchos que han levantado su manito. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Tenemos que programar una reunión más con otro curso. Así que chicos, les voy a rogar si su preguntita, escríbanle a la tía, mándele un audio o llámele a la tía para que pueda